tema de áreas de figuras geométricas, ¿ya? Para nosotros tener un poquito más claro este concepto, el área de una figura geométrica es el espacio que queda encerrado entre los límites de esa figura. Eso quiere decir todo lo que está por adentro. Para calcular el área de algunas figuras geométricas utilizamos una serie de fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos las figuras más conocidas, ¿no? Entonces recuerden que en este caso nos dice que el área es todo lo que está adentro, ¿sí? Todo lo que está aquí de este color, todo lo que está aquí dentro, esta superficie de aquí dentro es el área. Sí, por lo general se representa con la letra A. Acá también, mire, todo lo que está de azul, pintado de azul, es el área del rectángulo, el área de un cuadrado y aquí el área de un triángulo, ¿sí? Vamos nosotros, en este caso, a ver cómo se calculan estas áreas, que son de las figuras más básicas. Entonces, para nosotros analizar, vamos a empezar calculando el área, en este caso, del cuadrado, ¿sí? Vamos nosotros a empezar con la figura del cuadrado. Característica del cuadrado, que tiene todos sus lados iguales, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, el área del cuadrado se calcula a partir solo de uno de sus lados, porque todos los lados son iguales. En este caso se dice lo siguiente, por ejemplo, digo que este lado tiene 2 centímetros, ¿ya? Y el otro lado también tiene 2 centímetros, ¿ya? Ser un cuadrado que decimos todos sus lados son exactamente iguales. Esa es la definición de un cuadrado. El área, en este caso, es lado por lado, ¿sí? Multiplico, como saben decir, lado por lado. Al hacer este cálculo también me da lo mismo multiplicar lado por lado o expresarlo como lado al cuadrado, y eso vamos a observar ahorita. Calculemos este cuadrado de aquí. Sí, si me dice lado por lado, sería 2 por 2, que me daría 4, en este caso de centímetros cuadrados. Y si es que a mí me trabajo con otra fórmula que me dice que es el lado, en este caso el lado es 2, y dice el lado al cuadrado es como tener 2 al cuadrado también, y 2 al cuadrado es 4 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso se cumple, ¿no? Que en este caso es lado al cuadrado o lado por lado, cualquiera de las dos fórmulas es factible. Esto para el cuadrado. Vamos con el rectángulo, ¿sí? Para el rectángulo yo tengo que saber que la definición del rectángulo es que en este caso voy a tener una base que va a estar representada con la letra minúscula B y una altura que va a estar representada con la letra minúscula H, ¿sí? Y hay que recordar aquí la característica del rectángulo es la siguiente. Por ejemplo, si la base mide 4 centímetros, su altura no puede medir lo mismo, porque si midiese lo mismo sería un cuadrado. Entonces recuerden, los rectángulos tienen sus pares opuestos iguales, ¿no? Pero no son iguales estos pares. Pues miren, las bases valen 4 centímetros y, por ejemplo, la altura vale 3 centímetros. Eso es lo que le convierte en un rectángulo, ¿sí? Que solo tiene dos pares iguales. En este caso, la fórmula para calcular va a ser del área de cualquier rectángulo, la base por la altura. Por ejemplo, el que estamos nosotros viendo aquí sería, la base vale 4 centímetros por la altura que vale 3 centímetros. Recuerden, área 4 por 3 me da 12. Centímetro por centímetro y me quedan las unidades centímetro al cuadrado. Recuerden que el área se trabaja con unidades cuadradas, ¿sí? Para superficies. Ahora muy bien, vamos con el área del triángulo. Para el área del triángulo prácticamente vamos a tener igual, mire, una característica muy esencial aquí que dice base y altura, igual que el rectángulo. ¿Sí? Pero aquí yo voy a tener una pequeña característica que me dice es la mitad del área del rectángulo. Si es que yo me doy cuenta, si es que yo me doy cuenta y yo aquí hago una pequeña construcción, voy a hacer una pequeña construcción en este triángulo, ¿ya? Hacer una pequeña construcción aquí. Y quiero que observen lo siguiente, ¿qué ha pasado que es este triángulo de aquí? ¿Es o no la mitad de un rectángulo? ¿Cierto? Prácticamente es la mitad del rectángulo. Por eso, si nosotros vemos en su fórmula, ¿qué de diferente tenemos con la del área del rectángulo que está dividido para cuánto? Para 2. Porque prácticamente todos los triángulos nacen de cortar por una diagonal. Miren, aquí tengo un triángulo y aquí tengo dos triángulos. Entonces, prácticamente para yo encontrar eso, nace de la misma fórmula. Lo único que se está agregando es que está dividido para 2. Sí, eso como explicación de dónde nace la fórmula, ¿no? O si no, simplemente lo que yo debo recordar es que el área de cualquier triángulo, perdón,
es base por altura y dividido entre 2. O sea que es la mitad del área de un rectángulo. ¿Sí? Y recordar que B igual significa base, H altura. Todo dividido para 2. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que en este caso la base mide 4 centímetros y la altura medía 3 centímetros. Si es que yo aplico la fórmula, a mí me va a quedar que el área es igual a ¿qué? Base, que sería 4 centímetros, por 3 centímetros, que es la altura. Todo esto dividido para 2. Entonces, el área va a ser 4 por 3, me da 12 centímetros por centímetro, centímetro al cuadrado. Pero recuerden que todo esto está dividido para 2. Por tanto, el área de esto sería 2 entre 2, me da 6 centímetros cuadrados. Pues si se dan cuenta, utilicé la misma base y la altura que en el anterior ejercicio. Como ven, es simplemente la mitad de su área, porque es como tener un rectángulo dividido en 2. ¿Ya? Estas tres formulitas son las que nosotros en este caso vamos a aprender. Vamos ahora sí a volver a aplicar con otros ejemplos. Por ejemplo, aquí yo tengo un cuadrado que dice del lado 6. Esto quiere decir que ese lado y todos sus lados miden 6 centímetros. Absolutamente todos sus lados. ¿Sí? Centímetros. 6 centímetros. Ahora, muy bien, recuerden que el área del cuadrado es igual al lado elevado al cuadrado, porque todos sus lados son iguales. En este caso, el lado vale 6. Sería 6 elevado al cuadrado, ¿sí? De centímetros también aquí, ¿no es cierto? Vamos a expresar los 6 centímetros y este lado elevado al cuadrado. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 6 por 6, ¿no es cierto? Que me da 36. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado también aquí, ¿no es cierto? Porque se eleva también. Entonces aquí el resultado es que el área de esta figura geométrica son 36 centímetros cuadrados. Vamos a ver ahora del siguiente, que es un rectángulo. Recordar que el área del rectángulo es igual a base multiplicado por la altura. El área en este caso me dice, la base son 10 centímetros multiplicado por su altura, que son 5 centímetros, dándome como un área de 10 por 5, que son 50, y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, dándome 50 unidades o 50 centímetros de unidades al cuadrado. Finalmente, recuerden, el área de un triángulo. En este caso yo debo utilizar la siguiente fórmula. El área para el triángulo, cualquier triángulo, es base multiplicado por la altura y todo esto dividido entre 2. Entonces el área va a ser igual. La base en este caso son 20 centímetros multiplicado por la altura, que son 8 centímetros. ¿Sí? Todo esto sobre 2. Por lo tanto, el área sería 20 por 8 son 160 centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Todo esto dividido para 2. 160 dividido para 2 me da 80 centímetros cuadrados. ¿Sí? Esto cuando yo calculo las áreas por partes, no de manera individual. Pero nosotros podemos encontrarnos figuras compuestas. Estas figuras compuestas están compuestas de más de una figura geométrica, ¿sí? Y por lo general nosotros podemos ver en terrenos de las casas, porque no muchas de las veces en un terreno tiene sus figuras iguales, ¿no? O es un rectángulo, sino que muchas de las veces tenemos terrenos que se componen de diferentes figuras. ¿Qué se va a hacer en este caso? Cuando yo tengo una figura compuesta, lo que yo procedo a hacer es por lo general a mapear y hacer figuras que yo conozco, como por ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo, si es que yo conecto esta línea de aquí, con la parte de acá, ¿sí? Permítame un segundito, ¿ya? Conecto esta figura de aquí, ¿qué se me está formando aquí? Un rectángulo, ¿no es cierto? Mira, aquí tengo mi primera área. Esta área de aquí es de un rectángulo. Miren, porque tiene una altura de 3 y una base de 4. ¿Ya? Vamos a seguir viendo. Ahora digamos que yo aquí procedo de igualmente. Vamos a proceder a seguir armando figuras que yo conozco. ¿Sí? Como por ejemplo, miren, yo puedo unir de esta manera, ¿no?
¿Y qué figura se me está formando? ¿Qué figura tenemos en mi área Un número 2? triángulo En y la un 2. cuadrado. Esto, El en un cuadrado. cuadrado, ¿sí? No, recuerden, miren muy bien. Tiene 8, este lado mide 8. Hasta aquí tiene 5, miren. Pero recuerden, si aquí son 3 Ah, metros más, ¿cuánto me da en total? 8. Entonces está bien, este es un cuadrado, ¿ya? Y finalmente, la figura número 3 es un triángulo. Lo siguiente que hay que hacer siempre que una vez que termina de hacer esto, es poner sus medidas. Poner sus medidas, porque para yo poder calcular necesito sus medidas. De este rectángulo está muy bien, miren. Tengo en este caso la base y su altura. El cuadrado tiene todos sus lados iguales, pero me falta de este de aquí, miren, ¿ya? Y para eso hay que guiarme con toda la figura compuesta. Entonces, miren, ¿cuánto creen ustedes que mida el lado que les voy a subrayar? Este lado de aquí, ¿cuánto medirá? Podemos utilizar los lados que están al lado, ¿no? Si nos damos cuenta, este lado es el mismo, miren. Tiene la misma longitud. ¿Cuánto mide este lado de acá? 8. 8. Perfecto. Entonces, como yo sé que es un cuadrado, por ende, este lado de acá también tiene que medir 8 metros. Y ahora, muy Nos bien, sirve, mi amor. la base del triángulo, ¿cuánto creen ustedes que mida? Aquí, 4. ya. Vamos a analizar. Miren, acá arriba yo sé que hasta aquí, hasta esta partecita de aquí, mide 4 metros, miren, por el lado del frente. Y hasta aquí, miren, esta partecita de aquí mide 8 metros. ¿Cuánto tengo hasta aquí? 4 y 8 son 12. Recuerden que ese lado vale 18. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me 6. faltará? Eso, 6 metros. Porque si yo sumo, miren, los 4 metros más los 8 metros y más los 6 metros, ¿cuánto me da esto? 18 metros, ¿no es cierto? Me da los 18 metros que mide este lado. Entonces yo debo irme guiando de esta manera para poder encontrar todos los valores. Una vez que yo encontré todos mis valores, lo que yo les recomiendo es utilizar o separarles a un ladito para que no se confundan. Por ejemplo, este es de mi área 1 y yo sé que de este lado son 3 metros de alto y 4 metros de base. Entonces, para calcular el área 1, que es un rectángulo que era base por altura. Entonces, el área número 1, ¿sí? El área número 1 va a ser igual a qué? A la base que son 4 metros multiplicado por su altura que son 3 metros, dándome un resultado de 4 por 3 que son 12 metros al cuadrado. He hecho de mi primera figura. Vamos con la siguiente figura. La siguiente figura a mí me salió que es un cuadrado, ¿no es cierto? Es un cuadrado más o menos así. Esta es mi figura número 2. Y este cuadrado yo sé que todos sus lados miden 8, ¿ya? Entonces yo sé que el lado de el cuadrado de este cuadrado, ¿sí? El lado de este cuadrado vale 8. Entonces, por ende, aplico la fórmula de ¿quién? Del cuadrado, ¿sí? Y en este caso yo sé que el área del cuadrado es igual a su lado elevado al cuadrado. Este área va a ser igual de 8 metros, ¿sí? Recuerden que la unidad son metros, elevados al cuadrado. 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 8 por 8, 64. 64 metros al cuadrado. Ya tengo dos áreas, me falta de la última, que es de ese triángulo, ¿sí? Para calcular de la última igual puedo dibujar la figura a un lado, que es mi recomendación para que ustedes no se vayan a confundir, ¿sí? Le dibujan, no necesariamente tiene que ser exacto, ¿no? Simplemente es para guiarme. Este triángulo me dice que tiene de altura 8 y de base 6. Este lado de aquí vale 8 metros y esto vale 6 metros. Recordando que esto representa mi altura y esto de aquí representa mi base, ¿sí? Entonces, recordar que el área del triángulo es igual a ¿qué? En este caso estoy hablando de mi área número 3, de mi figura 3, que es base multiplicado por la altura, todo dividido entre 2. El área número 3 va a ser igual a, ¿cuánto me dará? 8 metros por 6 metros dividido entre 2, dándome como un área 3 de ¿cuánto? 8 por 6, ¿cuánto es? 48.
40. Perfecto. 48 metros cuadrados dividido entre 2. Justamente lo que nos acabaron de decir. 48 dividido entre 2 me da el resultado de 24. 24. ¿Ya? Recuerden que me pedían el área total del terreno. ¿Sí? Me pedían el área total. Para yo tener el área total, lo que yo voy a utilizar, tengo que sumar todas mis áreas, ¿no? Que en este caso sería la área número 1, más la área número 2, más la área número 3. Simplemente tengo que sumar todas las áreas para sacar el área total de mi terreno. La área número 1 eran 12 metros cuadrados, más el área número 2 que eran 64 metros cuadrados, y más el área número 3 que eran 24 metros al cuadrado. Dándome como total, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me quedará? Son 80, 100. 100 100, metros 100 metros metros. cuadrados. Y eso es todo. Esto cuando lo aplico, cuando a mí me dan una figura que está compuesta de varias figuras, ¿sí? Por eso es una figura compuesta, ¿sí? Tiene más de una figura. Y a veces los lados yo debo calcularlos. ¿Mediante qué? Los lados que están al frente. Porque recuerden lo siguiente, sí, esto es muy importante, recuerden así. Si este lado de aquí arriba vale 8, tiene la misma longitud que el de acá. Mira. Entonces, por ende, el de abajo también vale 8. Si el de acá arriba vale 4, el de acá abajo también vale 4. Y si a mí me dice que en total esto de aquí mide 18, y ya tengo 4 y tengo 8 para completar los 18, por ende esto que a mí no me dieron, yo sé que mide 6. Pues muy importante que hay muchos datos que están implícitos, que yo tengo que encontrarlos. ¿Ya? Ahora, muy bien, también vamos nosotros a ver el área de prismas o de volúmenes. En este caso, vamos nosotros primero a ver los principales. Primero, ¿qué es un prisma? El prisma es un cuerpo geométrico limitado por dos polígonos iguales y paralelos, llamados bases, y varios paralelogramas, llamados caras laterales. Por ejemplo, yo tengo los siguientes. Prisma triangular. ¿Por qué se llama prisma triangular? Porque en esta parte de aquí abajo la base es un triángulo, mira, ¿sí? Esta base de aquí es un triángulo. Si ustedes ven, tanto mi base, ¿sí? Mi base, como podríamos decir la base, como la tapa de mi figura, se podría decir, son triángulos, mira, ¿ya? Entonces, prácticamente lo que se hace para generar esta figura geométrica es lo siguiente. Se genera dos figuras, como decía, ¿no? En este caso, las figuras de base son los triángulos, ¿ya? Son triángulos, 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 ¿ya? Tanto la base superior como la base inferior. Y lo único que se hace para generar estos primas es unir los vértices, mira, ¿sí? Si yo uno aquí mis vértices, prácticamente a mí lo que me queda es ese prisma, ¿no? Que en este caso le estoy sobre dibujando para que usted lo pueda observar mucho mejor, ¿ya? Entonces, miren, simplemente es la unión de estas figuras, ¿sí? Dame un segundito. Ya. En este caso, el primero que les indiqué es el prisma de base triangular, pero también podemos generar con una base cuadrada. ¿Cómo le conocemos nosotros generalmente a este segundo, al prisma cuadrangular? ¿Con qué nombre le decimos nosotros? Cuadrado. No, es un cubo, ¿no? Pero nosotros, ¿dónde hemos visto esto en la vida real? Las cajas, ¿no es cierto? Las cajas tienen esta forma, ¿sí? Que está compuesto, en este caso, de una base cuadrangular. Pero podemos tener de muchos más lados. Por ejemplo, aquí la figura que se está prestando para hacer el prisma es un polígono de 5 caras, conocido como pentágono. Por eso es un prisma pentagonal. Si ustedes ven tanto en la parte superior como en la parte inferior, lo que se tiene es un pentágono y simplemente se une sus vértices, el polígono superior con el polígono inferior, nada más. Esa es para la construcción. ¿Y se puede calcular las áreas de estas figuras? Claro que sí. Aparte de los prismas, nosotros también podemos trabajar con pirámides.
Una pirámide es un cuerpo geométrico también, sí, que en este caso tiene su base por un polígono cualquiera. La única diferencia de aquí es que todos van a un vértice principal, mire, a una punta, ¿sí? A diferencia que en el otro yo tenía una base superior y una inferior, en este caso solo tengo la base inferior, mire, la base inferior, ¿sí? La base inferior, base inferior. En este caso, de mi primer prisma, la base es un triángulo, mire. Aquí está el triángulo. Y de todos los vértices, un punto de fuga. En este caso, miren, esta es una pirámide de base rectangular o cuadrangular, que en este caso son de 4 lados, miren, ¿sí? Tiene 4 lados, miren. 1, 2, 3 y 4. Y para generar la pirámide simplemente se utiliza un vértice en la parte superior. El de aquí era 1, 2, 3. Finalmente, el último, ¿de cuántos lados tenemos? Tengo 1, 2, 5. 3, perfecto, 4 y 5. ¿Sí? Entonces las pirámides son las que terminan en una punta, ¿no? Mientras que los prismas tienen tanto la misma base inferior como la misma base superior para identificar. ¿Cómo calculamos el volumen de estas figuras? ¿Cómo se calcula el volumen? Geométricas, bueno, en este caso, de los prismas de la pirámide del cilindro. Para calcular el volumen del prisma o de la pirámide del cilindro del cono, se debe conocer el área de su base. Es necesario esto, miren. Yo debo encontrar siempre, primerito, el área de su base y la altura ¿no? Y las fórmulas son las siguientes. Cuando yo tengo un prisma, sea de un polígono o un cilindro también que nosotros conocemos, la fórmula va a ser el área de la base multiplicado por la altura. Pero si es que es una pirámide o un cono, recuerden que en este caso la única diferencia es que termina en punta. Lo único que se va a agregar es que el volumen va a ser 1/3 del área de la base por la altura, nada más. Entonces recuerden, si termina en pico, significa eso. Ahora muy bien, vamos a ver el ejemplo. En este caso yo tengo un prisma, miren, un prisma de base cuadrangular. Entonces, lo siguiente, para yo entender esto y poder calcular el volumen, ¿sí? El volumen de este prisma, me dice que yo tengo que conocer el área de la base y multiplicar esto por la altura, nada más. Entonces, miren, esta es la base, lo que les voy yo en este caso, tenemos que calcular esto, primerito, lo que les voy a pintar en este caso. Esta es la base, miren, aquí tenemos la base. Y yo ya sé calcular, ¿qué figura es la base? Ya conocemos esa figura, es un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular esta área de la base, y si es el área de un rectángulo, ¿qué tengo que hacer? Base por altura, que en este caso podría ser esta la base, y esto que está aquí al lado corresponde a la altura, ¿sí? Y yo tengo que mi área de la base va a ser igual a ¿cuánto? A 8 centímetros multiplicado por 5 centímetros. 8 por 5 son 40, ¿no es cierto? 40. 40 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que esta área de la base, solo esa parte de ahí, son 40 centímetros cuadrados. Y ahora me dice que tiene aquí de altura, ¿no? Esta es la altura del cuerpo, ¿no? Esta es la altura general. Tiene 15. ¿Por qué simplemente al multiplicar se calcula el volumen? Porque es como yo tener varias bases, una sobre otra, ¿sí? Y lo único que hago aquí, una vez calculada el área de la base, ¿cuánto vale el área de la base? 40, ¿no es cierto? 40 centímetros cuadrados. Por la altura. Este de aquí es la altura de toda mi figura geométrica, lo alto que tiene. Por 15 centímetros. 40 por 15, ¿cuánto me da? Si no me equivoco, 600, ¿no es cierto? 600. Y aquí, centímetro cuadrado por centímetro, me da centímetro cúbico, porque las unidades de medida de los volúmenes son cúbicas, ¿no? Entonces, miren, en este caso el volumen de esto ha sido 600 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, yo por lo general siempre calculo el área de la base y se multiplica por la altura de la figura, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo
en este caso una pirámide. Dice, determina el volumen de la pirámide cuya área de la base son 2 metros cuadrados y tiene una altura de 3 metros, dice. Sí, en este caso ya me está dando directamente el área de la base. Ya me da, miren. Eso quiere decir que esto que tengo aquí, sí que es la base de aquí, lo que tenemos aquí que les estoy pintando. Esta es mi base, ¿no? Esto que estamos pintando. El área de la base, recuerden que es un triángulo. Entonces, el área de la base ya me da y dice que son 2. Me dio el dato, ¿no? Dice 2 metros cuadrados. Entonces, esto vale 2 metros cuadrados. Ya me dio el valor. Y esto dice multiplicado por la altura. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La altura no son los de aquí al lado, porque esos de ahí se llaman aristas. Realmente, la altura va a corresponder a esto, ¿sí? Desde el vértice de la punta, ¿sí? Desde el vértice, en este caso es el vértice de la punta, al centro de la figura. Realmente esta es la altura de la figura, ¿sí? Y me dice que la altura tiene 3 metros, ¿ya? Entonces la altura no es lo de al lado, porque recuerden que la altura va desde la base hacia el vértice, ¿sí? Este punto B. En este caso ya simplemente me queda a mí reemplazar. Me dice que el volumen va a ser igual a 1/3 que multiplica al área de la base. ¿Cuánto vale el área? 2 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y multiplicado por la altura, que son 3 metros. El volumen, primero vamos con lo de arriba, ¿sí? Puedo mantener aquí el 1/3, ya vamos a mantener el 1/3. Ya. 1/3, vamos a mantener 1/3 multiplicado. Y primero multiplicamos esto, 2 por 3, ya 6. Metro cuadrado por metro cúbico. Metro cúbico. Finalmente debo multiplicar 1/3 por 6. Sería 1 por 6, 6 metros cúbicos sobre 3, miren, ¿sí? Porque recuerden que aquí si yo le transformo esto a tipo fracción, simplemente se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. 6 dividido entre 3, ¿cuánto me da? 2 2. 2 metros metros cúbicos. y listo. Eso